Hola amigos. Hoy vamos a tratar un tema del que existen muchas teorías, dado que los dueños del poder han intentado borrar sus huellas a través del tiempo, plantando mucha desinformación. Pero no lo han logrado, es posible aún deshacer sus pasos en la línea del tiempo. Vamos a hablar de los sabateos y de los franquistas, o sabateos europeos. El culto más maligno de todos los tiempos. Esta es una secta de subversivos satánicos y profetas del nihilismo, cuyo objetivo es la destrucción de todas las religiones y órdenes establecidos. Ellos fueron los progenitores de los Illuminati, del sionismo, del comunismo, del fascismo y controlaron la masonería. Ellos son los satanistas detrás de los satanistas. Y después de haber infiltrado todas las religiones y todos los estados, su objetivo actual es el nuevo orden mundial. Pero toda historia tiene un comienzo, y el de esta ocurrió con el nacimiento del Mesías y fundador de este culto, Sabbatai Zevi. Allá por el siglo XVII. Sabbatai Zevi nació en una familia sefardita en Esmirna, Turquía, en agosto de 1626. Fue el rabino judío inspirador de uno de los movimientos mesiánicos más importantes de la historia judía, ya que afirmó ser el Mesías. Su nacimiento coincidió con el día en que los judíos conmemoran la destrucción del templo, y que ya había sido señalado por algunos cabalistas y rabinos como el del nacimiento del Mesías. Sabbatai fue destinado al sacerdocio desde pequeño. Asistió a la escuela del rabino Yosef Escapa, donde estudió el Talmud y la Cábala, mostrando mucha afinidad por esta última. Por lo que empezó a convertirse en un místico, siéndole otorgado el título de Jajam, que lo nombraba un sabio eskenazi. Se contaba que en el transcurso de sus mortificaciones era capaz de levitar y comunicarse con Dios, con los ángeles y hasta con el demonio. En una oportunidad en 1647, Sabbatai cayó en éxtasis y oyó una voz que le decía que él era el Mesías. O por lo menos esto es lo que él aseguró. E inmediatamente se proclamó como el Mesías en su ciudad natal, anunciando que la redención de los judíos tendría lugar en 1666. Él restauraría el reino de Israel. Desde entonces muchos comenzaban a unírsele como sus seguidores, a pesar de sus conductas excéntricas y sus repetidas transgresiones morales. Muy controvertidas para alguien que era rabino y aseguraba ser el mismísimo Mesías. En 1651, hartos de sus conductas no propias, los judíos ortodoxos de Esmirna se aprovecharon de un escándalo ocurrido al abandonar a su cuarta esposa y le expulsaron de la ciudad con sus discípulos más cercanos. Se dirigió a la ciudad de Salónica en Macedonia, donde se entregó a extrañas prácticas cabalísticas con los rabinos del lugar. Prácticas que, además de magia sexual, incluían el moirocausto. Este es un tipo de sacrificio de animales, en el que una parte de la víctima es quemada y otra parte se consume cruda como alimento. Algunas veces las vísceras, otras el corazón y otras, como no podía ser de otra manera, la sangre. En una oportunidad anunció su boda, y cuando todos esperaban a la novia él se presentó con la Torá, texto que contiene la ley y el fundamento del judaísmo, y se casó con ella, en una ceremonia considerada altamente sacrílega. Hecho que le valió ser expulsado de Salónica, además de ser excomulgado por el colegio rabínico. Vagó durante muchos años por Grecia, pese a lo cual su fama iba creciendo, y algunos de los más famosos rabinos se ponían de su parte. En 1658 residía en Constantinopla, ciudad en poder de los turcos y mayoritariamente musulmana. Fue expulsado también de aquí por sus extravagantes conductas, como pasearse por las calles con una cuna con un pescado dentro, vestido como un recién nacido y cosas por el estilo. En esta época Sabbatai empezó a practicar el antinomismo, transitando una senda de la que ya no tendría vuelta atrás. El antinomismo es una doctrina herética, que conduce naturalmente a una vida licenciosa, ya que defiende que la gracia de Dios lo llena todo y es lo único necesario. Y siendo que la gracia es infinita, y somos salvos por la gracia, entonces el creyente puede pecar cuanto quiera y aún ser salvo. De hecho, perseverando en el pecado para que la gracia abunde. Así que se dedicaba a cumplir los 10 mandamientos. Pero literalmente al revés. Poniendo de cabeza la ley de Moisés y todos los basamentos de la religión judía, dando vida a un nuevo credo judeo satánico cevita. Donde todo estaba permitido, el robo, el asesinato, el incesto, la pedofilia y los sacrificios de niños. Todo. Se sabe que Sabbatai acabó recalando en el Cairo de 1660 a 1662, bajo la protección de un rico judío funcionario del sultán.
En 1663 viajó a Jerusalén. Durante su estancia Zevi se casó con Sara, una hermosa judía de Polonia cuyos padres habían sido asesinados. Se había criado con monjas católicas y había escapado para acabar como prostituta en Livorno. Sara fue traída desde Livorno por deseo expreso de Zevi, quizás por una antigua tradición que sostenía que la mujer del Mesías tenía que ser una prostituta arrepentida. Lo cual, junto a la belleza de Sara, hizo que Sabbatai tuviese en aquel momento más de 700.000 seguidores. Su fama crecía sin parar, lo que le hizo regresar a Esmirna, donde fue proclamado rey de los judíos en la sinagoga de la ciudad, en una ceremonia a la que acudieron todos los hebreos de la ciudad. Entonces declaró que las viejas leyes ya no eran válidas, puesto que las prohibiciones y la sobriedad de la religión se habían terminado. Ahora que el Mesías había llegado era hora de fiestas, jolgorio y exceso. Y durante un tiempo esta fue la norma entre los judíos del Imperio Turco y también entre muchos cristianos y musulmanes que se le unieron. Ante la inminencia de lo que estaba por venir, muchos judíos comenzaron a despojarse de los bienes que poseían y lo vendieron todo, preparándose para el retorno a Israel. Vivían en las calles cantando y bailando en una suerte de histeria sabatea colectiva. En 1666 Sabbatai se trasladó a Constantinopla, capital del Imperio Turco, para que el sultán le cediese su trono. En lugar de eso fue arrestado y encadenado por orden del gran visir, quien lo desterró a un castillo en Abidos. Lejos de ser una prisión, el castillo de Abidos se convirtió en una especie de corte, donde se prosiguió con sus orgiásticas fiestas y oscuros rituales. Finalmente, cansado de rumores que decían que Sabbatai estaba preparando una revuelta, el sultán Mehmed IV lo convocó el 16 de septiembre de 1666, obligándolo a elegir una de estas tres opciones: realizar un milagro y demostrar que era efectivamente el Mesías, ser ejecutado o convertirse al Islam. Para salvar su vida, en un derroche de fe y valentía, se convirtió en musulmán, tomando el nombre de Aziz Mehmed Efendi. La mayoría de los seguidores de Sabbatai perdieron su confianza en él, aunque no todos. Ya que algunos entendieron que la conversión formaba parte de un plan de su Mesías. Varios de ellos se convirtieron al Islam también, siendo llamados sabateos. Atento de esto, Sabbatai empezó a jugar un doble juego, convenciendo al sultán de que lo que en verdad hacía era convertir judíos al Islam. Y mientras se comportaba como un musulmán modelo durante el día, por las noches continuaba con sus oscuras adoraciones. Hasta que un día fue sorprendido en medio de sus ritos cabalísticos y los turcos lo exiliaron a Montenegro, donde murió en 1676. Y si bien este parecía el final del sabateísmo, sería solo el comienzo de la sociedad secreta más diabólica de todos los tiempos. Pasaron los años mientras los seguidores de Sabbatai se ramificaban formando varias sectas, como por ejemplo los Tonme, entre los más radicales de estos. Inspirados por la cábala, practicaban la santidad a través del pecado, tomando como medios de purificación el adulterio, el incesto, la pedofilia y los sacrificios de animales y también de niños. Pero incorporando la lección que Sabbatai aprendió en sus últimos años, practicando en secreto, llevando una doble vida. Y así pasaron muchas décadas hasta que en 1726 nacería en Polonia el que sería llamado el judío más oscuro de la historia del judaísmo, Jacob Frank. Frank nacería en una familia polaco-judía de Korowówka, bajo el nombre de Jacob Lechowicz. Su padre era un sabateo radical. Y fiel a esta influencia, siendo todavía un escolar, comenzó a rechazar el Talmud, prefiriendo dejar los estudios y hacerse comerciante. Como comerciante textil y de piedras preciosas, a menudo visitaba territorios otomanos, donde se ganó el apodo de Frank, un apodo genérico dado en el este a los europeos, y vivió en los grandes centros sabateos, Salónica y Esmirna. A principios de la década de 1750, Frank se convirtió en íntimo con los líderes contemporáneos del culto, convirtiéndose él mismo en un miembro muy influyente. Así que tras 25 años con estos tomó la decisión de regresar a su patria a esparcir el satánico credo. De regreso en Podolia, se reunió con un grupo de seguidores locales, y comenzaron a predicar los ritos y revelaciones que había aprendido en Salónica. Una de estas reuniones en Landskrona terminó en un escándalo, debido al estupor que causaban sus orgías sexuales y ritos de sangre. Esto llamó la atención de los rabinos a sus nuevas enseñanzas. Sus seguidores fueron perseguidos y denunciados a las autoridades locales por los rabinos en 1756.
En una importante corte rabínica que tuvo lugar en el pueblo de Satanov, los sabateos fueron acusados de haber violado todas las leyes judías fundamentales de la moral y la modestia. Frank se vio obligado a abandonar Podolia y huir a Turquía, desde donde organiza una red clandestina que pronto se extiende a la totalidad de Polonia, Ucrania, Galicia. Como consecuencia de esto, el Congreso de Rabinos en Brody promulgaron la excomunión contra todos los herejes sabateos, y hizo obligatorio para todo judío buscarlos y exponerlos. Frank entonces pide protección a la Iglesia cristiana, aludiendo que la secta judía a la que pertenece rechaza el Talmud y solamente reconoce el libro sagrado de la Cábala, el Zohar, el que, según ellos, admitía la verdad de la doctrina de la Trinidad, y que el Mesías formaba parte de esta sagrada Trinidad, como en el cristianismo. Por supuesto, nunca aclararon que con el título de Mesías no se referían a Cristo, sino a Sabbatai Zevi. Una típica jugada sabatea hasta la médula. Dado así que el obispo católico en polaco Nicolás Dembowski decidió acogerlo, en realidad con el objeto de debilitar a la religión judía en Polonia. Frank participó en una disputa con los rabinos, organizada por el clero católico, intentando demostrar el uso de la sangre por los judíos con fines rituales. El libelo de sangre, que supuestamente consistía en cometer una recreación de la pasión y de la muerte de Cristo, a modo de burla, sacrificando a niños cristianos durante la Pascua judía. Frank no se había inventado esto en absoluto. Estos eran los ritos que, heredados de los sabateos, practicaban él y los suyos en secreto. Ya para entonces, entre sus discípulos más cercanos Frank aseguraba ser la reencarnación de Sabbatai Zevi, con la diferencia de que él no era un hombre de ideologías místicas sino un hombre de acción. Frank afirma que hay que actuar con doble lenguaje. Se actúa como se cree, pero no se dice lo que se cree, ni siquiera los aliados deben estar al corriente de lo que se cree. Esta estrategia de mentira llega hasta el extremo de que Frank y algunos de sus discípulos más cercanos se hacen bautizar por el rito católico. Ahora tenemos un grupo de sabateros que se fingen islámicos, los Tomme, y otro grupo que se fingen católicos, los franquistas, infiltrando así las dos grandes religiones restantes. En Europa, los franquistas se dedican a escribir folletos y libros con argumentos que tienden a denunciar y desprestigiar la práctica y la predicación de los rabinos, creando en los cristianos un profundo recelo por los judíos. De estos folletos nacerá el primer precedente de la idea de la conspiración judía, irónicamente a manos de estos judíos conversos. Dado esto, Frank participó en una nueva disputa en octubre de 1757 acusando a los judíos de asesinato ritual y de la necesidad de estos por la sangre cristiana. Un tribunal episcopal encabezado por Dembowski dio por ganadores a los sabateos y condenó a la comunidad judía y les ordenó pagar una multa a los rabinos, y quemar todas las copias del Talmud en el obispado de Podolia. Sin embargo, en el proceso de recolección y quema de Talmud, el obispo Nicolás Dembowski murió inesperadamente. Pero su sucesor decidió no seguir protegiendo la secta. Fue aquí donde los judíos jurando venganza se lanzaron sobre los sabateos. Frank tuvo que huir de nuevo a Turquía, donde a imitación de Sabbatai, se convierte al Islam. Pero desde allí mueve sus influencias y sus agentes para lograr el permiso del rey Augusto III de Polonia para regresar. En 1758, Frank recibió el permiso del rey para regresar, lo que también influyó para retomar el diálogo con los representantes más altos de la Iglesia polaca. Los franquistas lograron conseguir otra discusión con los rabinos, organizada por el nuncio papal Nicolás Serra, pero esta vez los rabinos rechazaron enérgicamente sus opositores y ganaron el debate. Pero las maquinaciones de Frank parecían estar siempre un paso adelante, él tenía unas en la manga. En 1759, Jacob Frank se rebautiza católico con nada más ni nada menos que el rey Augusto III de padrino. Y tras él, decenas de miles de sabateos lo siguen. Desde ese entonces la nobleza polaca fue irremediablemente infiltrada. Sin embargo, en la iglesia, sospechaban lo poco sincero de su conversión y deciden espiar a los nuevos cristianos, descubriendo la doble moral que seguían y lo macabro de sus verdaderas creencias. Considerándolos unos satánicos peligrosísimos, en 1760 Frank es arrestado y acusado de enseñar herejía, siendo encarcelado en la fortaleza de Częstochowa. Pero los franquistas son subversivos del caos y profetas del nihilismo. Son una secta cuyo objetivo es la destrucción de todas las religiones.
Su núcleo está preparado para las adversidades y su red operativa lo suficientemente asentada. El encarcelamiento de Frank solo incrementó su influencia y las contribuciones de sus numerosos seguidores. Como buen conocedor de la subversión política, Frank envía a sus delegados a Moscú y pacta con las autoridades imperiales que los franquistas polacos suscitarán sentimientos prorrusos entre el judaísmo polaco, aliándose con el zar. Recibiendo grandes sumas de la corte rusa que le permiten vivir con esplendor principesco. Los rusos invaden Polonia en 1772 y liberan a Frank, quien en pocos meses construye un formidable movimiento político-militar. Alojado en Brno, Austria, actualmente República Checa. Allí monta campos de entrenamiento paramilitar, en donde reciben formación como terroristas 600 de sus partidarios con oficiales rusos como instructores. El futuro zar Pablo I de Rusia acude a visitarlo regularmente. Frank, fiel a su estrategia del doble lenguaje, no le cuenta sus verdaderos planes. Infiltrar todas las instituciones del mundo para desmantelar cualquier forma de poder existente. En esta época conoce a Mayer Amschel Rothschild, banquero judío alemán, iniciándolo en el credo y sus misterios. Quien a su vez alentaría y financiaría a Adam Weishaupt, otro judío alemán convertido al cristianismo y agente de los jesuitas, a formar una orden de carácter masónico para esparcir el franquismo en la masonería. Esta operación, aunque duraría poco hasta ser descubierta, tuvo resultados increíbles, de los que hoy en día todavía vivimos las consecuencias. Dado que esta orden que mezclaría a agentes franquistas y jesuitas en 1776 no sería otra que la Orden de los Illuminati de Baviera. Pero como siempre que el culto se hacía demasiado visible, enseguida se le consideraba peligroso e inmanejable, y Frank se vio obligado a abandonar Brno. Gracias a los contactos y la financiación de Rothschild, en 1786 se traslada con su hija y su séquito a Offenbach, en Alemania, donde asumió el título de barón de Offenbach, y vivió como un noble rico. Continuando con el adoctrinamiento y la instrucción entre sus adeptos. Instalando en el castillo de Offenbach una central internacional de subversión especializada en infiltración y espionaje. Por esos años la masonería inglesa y francesa comienza a admitir judíos por la fuerte influencia de los franquistas Illuminatis. La puerta estaba abierta. Y por ese espacio se cuelan agentes franquistas. Se considera que la Revolución Francesa fue el primer resultado de las actividades franquistas utilizando la estructura masónica. Las monarquías que no pudieran ser infiltradas serían destruidas, como la rusa más tarde. A la muerte de Frank en 1791, su hija Eva se convirtiera en la líder de la secta. Para el año de su muerte, Jacob Frank había logrado absorber a la mitad de los judíos de Europa a su culto. Pretendiendo convertirse, este judío excomulgado y satanista infiltró todas las religiones importantes, al cartel de banqueros dominante de la época, y a varios gobiernos. Los apóstoles de su credo, trasplantaron sus valores a las vanguardias subversivas que actuarían a lo largo del siglo XIX y durante todo el siglo XX. Como camaleones expertos en el engaño. Ellos siguen más activos que nunca hoy en día, en las sombras. Conspirando en todo el globo, en cada estado, creando guerras políticas, económicas y religiosas. Convirtiéndonos en sus esclavos. Inventando enfermedades y vendiéndote la vacuna después. Su objetivo es el nuevo orden mundial. Esto no es un cuento de hadas, es la realidad. Adiós amigos. Who do you think those people were? Those were not just ordinary people there. If I told you their names, I'm not going to tell you their names, but if I did, I don't think you'd sleep so well. Broken baby doll heads and torn limbs scattered across tables. Mannequins arranged to look like corpses. And the host wearing a menacing horned mask. No, this isn't some weird horror movie. These are actual photos taken at an Illuminati ball, held by none other than the Rothschilds. The leaked pictures depict a scene eerily similar to Stanley Kubrick's 1999 movie, Eyes Wide Shut. Had Kubrick himself been a witness to these elite mansion parties? Kubrick died just days after showing his film to the studio,
and many believe he was killed for his daring expose. And what was in the mysterious 24 minutes the studio cut from the film after his death? And he died a day after refusing to cut 24 minutes of it. Well, they cut it. You better believe they cut out of this film. From ancient Luciferian rituals to cannibalism and human sacrifice, what really goes on at these elite mansion parties? Brace yourselves as we enter the real Eyes Wide Shut. The aberrant perversions of the powerful so-called elite had always been a recurring theme for Kubrick, but he took it one step further in what would end up being his final film, Eyes Wide Shut, which depicted a masked ball identical to one the Rothschilds had thrown years earlier. The year was 1972, and the Rothschild mansion outside of Paris looked like it was in flames. Huge flickering orange lights projected a fiery inferno across the main edifice. It was all part of the preparation for a masked ball they were hosting, and the guest list read like a who's who of the Illuminati. Artists, fashion designers, celebrities, and royalty were greeted by men in cat masks who guided them to the main room, where Marie Helen de Rothschild waited, wearing an elaborate deer head mask with ornate horns jutting from the top. Horned masks have historically been part of ancient pagan rituals. The invites were written backwards and required a mirror to read, reflecting Satanist Aleister Crowley's edict to do everything backwards. Creepy photos taken from the event have surfaced which show their bizarre costumes and questionable decoration. Baby dolls strewn on tables as part of the decor, demonstrating their hatred for humanity. Audrey Hepburn and another attendee wore birdcage masks, signifying MK-Ultra mind control. Perhaps the weirdest picture is of men gathered around a nude female effigy, laid out on what looks to be some type of sacrificial altar. Notice the similarities to Marina Abramovic's cannibalistic cake parties, attended by the Hollywood elite, and scenes from music videos such as Katy Perry's creepy Bon Appetit. One rumor even suggested the female body was made of sugar and was actually edible. The menu from this strange event also hints at a cannibalistic undertone. Sirloin, for instance, is spelled out sirloin, like it is a person's name. And another menu item refers to an exquisite cadaver. When Cruise's character is discovered as an imposter, the man in the red cloak is sitting on a chair with a double eagle on it. The double eagle is the symbol of the Rothschild family and is found on their crest. Kubrick even filmed the salacious scenes inside an actual Rothschild mansion. But the film isn't the movie Kubrick wanted audiences to see. The studio demanded 24 minutes of the original be cut. Much speculation has been made about what might have been in that 24 minutes. Officially, Warner Brothers claimed the editing was necessary in order to obtain an R rating. This explanation doesn't make sense, however, given such a significant portion of a Final Cut film. 24 minutes is more than random clips. It's more likely that an entire scene was removed. A scene that could have been the climax of the entire movie. One that made all others make sense. After all, it was important enough that Kubrick refused to remove it. I got a call, and he claimed to be one of Kubrick's top assistants before he died. In other words, he was there all the way to the end. Wow, that's getting good. And he told me Kubrick kept muttering to himself that the Warner Brothers executives were going to hate his film. And literally, he quoted me as saying, when they see this film, they're going to kill me.
Then, on the night that he showed them the film in London, strangely enough, he had taken up smoking again, which he'd been a chain smoker earlier in life, and he kind of slowed down. But apparently, you know, much to this guy's surprise, he was chaining again, and he waited in the lobby, really kind of pale and distant. And then the movie ended, and the door opened, and somebody walked out and said, "Stanley, I need you to come down here." And the door shut, and this guy said that he heard yelling for about 45 minutes, screaming and yelling. And he heard Kubrick say that, you know, you can't change my film. It's in my contract. And then Kubrick stormed out first, and he followed Stanley. And that was the last time we ever saw Stanley. Wow. But was Stanley Kubrick really murdered for the secrets he revealed in Eyes Wide Shut? Many researchers say yes, and point to the strange coincidences surrounding the filmmaker's sudden demise. And this is a guy who'd already done Eyes Wide Shut back in 1999, and then right before the film comes out, you know, Stanley Kubrick ends up dead. Right. And he dies the same way that one of the guys died in the film. And the film, of course, exposes the cabal totally. And if you actually get the DVD and you watch Tom Cruise and Nicole Kidman being interviewed for this thing, they are really freaking out about when they're asked questions about Stanley Kubrick's death. For you know, I mean, now you look back and you say, well, what if something, you know, no. I mean, Did he have any heart problem? You know, the man worked hard. I'd get faxes from him at 3 in the morning, you know, and Christian was there, and you know, he didn't discuss that, you know, it was sudden, it was shock, no one said, oh, you know, that was expected, you know, especially after a couple of days after talking to him. And Kubrick died just days after his original cut was presented to the studio. Although he had secured complete creative control over the film, the studio refused to show whatever was in those 24 minutes. So what were they to do? Many believe the Hollywood elites, angry over his expose, murdered Stanley Kubrick so that they could edit the film, and there would be no way he could ever reveal what was in the original version. Look at Eyes Wide Shut, Stanley Kubrick, who you better believe got invited to things like this. And there's names very similar to George Soros in it, as, you know, the bad guy character. And his wife, he finds out, is really an occultist. And he died a day after refusing to cut 24 minutes of it. Well, they cut it. You better believe they cut out of this film. The timing of his death is also curious, being exactly 666 days before January 1st, 2001. One of Kubrick's most acclaimed films is 2001: A Space Odyssey. I think the fact that Stanley died exactly 666 days before January 1st, 2001, the first day of the year of his greatest film, that worries me, I have to tell you. I think that's a signal, and I hope to, you know, the heavens above that he wasn't murdered, but somehow that seems like an Illuminati signal. A Space Odyssey. In Death, Kubrick once again blends fiction and reality, as if he himself were a character in this sordid tale. But there's just one problem. Stanley died of a heart attack. Could the Illuminati really make a murder look like a heart attack? In a 1975 Church Committee hearing, it was revealed that the CIA had a weapon capable of doing just that. Also, I had to find, one time they wanted me to find out if there was such a thing as a poison that was undetectable, especially one that seemed to mimic a heart attack, that would kill someone, but it would appear that they had a heart attack. I did find such a thing. Does this pistol fire the dart? Yes, it does, Mr. Chairman, and a special one was developed which potentially would be able to enter the target without perception. The poison was frozen into some sort of dart, and then it was shot at very high speed into the person. So when it reached the person, it would melt inside them, and the only thing would be like one little tiny red dot on their body, which was hard to detect. There wouldn't be a needle left or anything like that in the person.
But also the toxin itself would not appear in the autopsy? Yes, so that there was no way of perceiving that the target was hit. What else did Kubrick show in those 24 minutes? Everyone in the crew signed lengthy contracts and strict confidentiality agreements, so almost no verifiable information is available. However, most rumors contend that it had something to do with the shocking Illuminati mansion party. This type of event actually dates back to ancient times, such as the Greek and Roman Bacchanalia festival, which involved masked orgies as part of the invocation of pagan gods. The old-moneyed European aristocrats have been secretly attending such events for hundreds of years. In fact, Traum Novelle, the story from which Kubrick based the screenplay, was about a couple who experiences a similar party in upper-class Austria around the turn of the century. Austria is near the Bavarian region of Germany, where the original Bavarian Illuminati was founded. Alice is seduced by a hypnotic older gentleman who introduces himself as Sandor Savost, which many believe to be a reference to Anton Sandor LaVey, founder and high priest of the Church of Satan. One of the mysterious women who leads Bill off introduces herself as Nawala Windsor. Do you know Nawala Windsor? Alluding to British royalty and their association with the Cabal. One mask in particular is said to bear a resemblance to Bob Hope, who has been named by whistleblowers as an MK Ultra handler. Before today, you refrain from naming names. Would you like to tell us who was involved in these various activities that you've described before? Yes, I would, Ted. It's real scary for me, but I'd like to go on public record saying that my owner under mind control was Bob Hope, and that I was abused and used as a mind control sex slave. Most believe Harford saw something profoundly disturbing at the ritual, perhaps a literal sacrifice or other such bizarre type material. Still, others speculate Kubrick may have exposed the satanic elite's use of children in their bizarre rituals as well. Elite child trafficking rings have come to light in Belgium, the UK, the US, and other countries, proving there's a much more sinister side to these secret parties. Was this what Kubrick was really trying to warn us about? He had already alluded to this theme when Bill goes to the costume shop and encounters a father prostituting his underage daughter. The name of the costume shop is Rainbow Fashions. Rainbows, rainbow symbolism, and Wizard of Oz themes are all related to MK Ultra mind control. Don't you want to go where the rainbow ends? Well, and lending credence to this theory is a conversation which allegedly occurred between Nicole Kidman and the acclaimed filmmaker Stanley Kubrick. Kidman claims Kubrick told her pedophiles are running the world, going on to say he told her how the world really works and who is in charge behind the scenes while filming the movie Eyes Wide Shut. If this is what Kubrick exposed in those 24 minutes, no wonder he ended up dead. However, Nicole was never as naive to this sordid world as she may have acted. Her father, Anthony Kidman, was a high-level Luciferian himself, a member of Aleister Crowley's notorious Ordo Templi Orientis, a group that engages in ritual sex magic and ancient pagan rites. He died mysteriously after an Australian named Fiona Barnett formally named him as one of her abusers. Throughout my childhood, I was a victim of Australia's VIP child sex trafficking ring. For example, I was prostituted to pedophile parties at Parliament House, Canberra,
and to an international leader at Fairbairn Military Airport. The people involved in this elite pedophile ring included high-ranking politicians, police and judiciary. Kidman's stardom makes a lot more sense once we know about her elite connections. And it should come as no surprise that Kubrick cast her in the film Eyes Wide Shut. His use of a real-life couple at the time who was also connected to a real Illuminati family hints to the audience that this movie is not really fiction at all. With its otherworldly chanting, incense, and haunting masks, the bizarre satanic ritual is by far the most memorable scene from Eyes Wide Shut. For the first time ever, viewers were taken into the inner sanctum and shown the sex magic rituals of the Luciferian elite. But there is another scene in the movie that upon closer inspection becomes much more disturbing. At the end of the movie, Harford and his wife Alice take their daughter to a toy store, where the girl seems to go off following two older men. Close observers have noted that these are the same two men seen at the elite Christmas party from the beginning of the movie. No doubt this was deliberate on Kubrick's part. Cruise and Kidman's characters seem oblivious to where their daughter is going. Is it possible that they sold their daughter into this elite group? It is hard to believe, but this does happen among these circles. It is important to note that the toy store scene is saturated in occult imagery. From the stars everywhere in the background to a conspicuously placed board game called Magic Circle, which references the circle used in real black magic, like the circle seen at the ritual party. As they enter the toy store, the girl points out a black antique-looking baby carriage. Exactly like the iconic one used in the movie Rosemary's Baby, in which a couple sacrifices their firstborn to an upper-class satanic cult in order to advance their status. Also notice the stuffed tigers in the foreground as the girl walks towards the two men. This is the same stuffed tiger found on the bed of the prostitute Bill sees earlier in the movie. The choice of a tiger as the stuffed animal is an obvious reference to MK Beta programming, also known as sex kitten programming, which begins at a young age. Nothing on camera in a movie like this is happenstance. Everything is meticulously chosen and positioned, especially with a Kubrick film. For those with eyes that are wide open, the signs are clear. The Harfords never really escaped the cult, and their daughter is being led like a lamb to slaughter into its arms. Few filmmakers sparked more fascination or intrigue than Stanley Kubrick. Known for his controversial films and unique vision, Kubrick forever changed filmmaking. But his films were much more than visual masterpieces. They used hidden messages and meanings to reveal secret truths about our world and those who run it. In Eyes Wide Shut, Kubrick revealed some of the darkest secrets of the Luciferian elite, from MK and human trafficking to real-life Illuminati rituals. But revealing such secrets is a dangerous game, one that for Kubrick may have proven deadly. What do you think was in those missing 24 minutes? Let me know in the comments section. Thank you so much for watching. Be sure to like and subscribe. As always, a special thanks to my patrons at patreon.com for supporting independent media that exposes the truth.